La tarde llegó como siempre a la bahía, lenta, con el salitre colándose por las rendijas de las ventanas y un cielo que perdía el color como si alguien hubiese borrado el azul con una mano cansada. Alejandro estaba de pie junto al ventanal, donde el cristal reflejaba su silueta alargada y la línea inmóvil del océano. Afuera, los barcos regresaban con su paso cansado. Adentro, la casa respiraba en un ritmo que él había aprendido a confundir con la vida. Dos niñas corrían por la cocina con la ligereza de quienes no han decidido aún llevar la gravedad de los adultos en sus hombros. Lucía, 8 años, con el cabello negro recogido en una trenza que había heredado de su madre. Marta, 7, con una mancha de pintura en la muñeca que reclamaba la memoria de manos, que ya no estaban, siempre 3. Alejandro colocaba 3 tazas en la mesa, como si un cuarto fantasma pudiera alguna vez presentarse y reprocharle por haber sustituido su hueco con porcelana. Las tazas eran del juego que Isabel había escogido una tarde de lluvia, azul quebrado, con pequeñas flores que parecían sonreír con paciencia eterna. Lucía, adolescente en miniatura de curiosidad y ternura, dejó las cucharillas con cuidado. Marta dobló una servilleta y la depositó en el centro del plato, con la solemnidad de una ceremonia secreta. Habían hecho de la rutina un rito capaz de mantener el recuerdo en estatua. La casa era un museo pequeño donde todo tenía su etiqueta. El pincel en el potecito de cristal, la bufanda de lana sobre la roca de la chimenea, un cuaderno de apuntes con la letra apretada de Isabel en la mesa. Alejandro notó, como siempre, que el silencio ocupaba demasiado espacio entre los muebles. No era el silencio pacífico de una casa en reposo, era un silencio que había aprendido a hablar por sí mismo, a rellenar con ausencias. Por la mañana había sacado a los niños a la playa, una caminata breve, para que los pies sintieran arena, y había observado cómo se quedaban mirando las conchas, como si buscaran un lugar donde la madre pudiera permanecer en algo más tangible que el recuerdo. ¿Crees que mamá vuelve a vernos desde algún sitio del mar?, preguntó Lucía una tarde, con la voz contenida como si la pregunta pudiera romper algo frágil. Él no supo qué decir que no fuera verdadero, y al mismo tiempo, que no traicionara ese espacio sagrado donde Isabel vivía eterna. «Mamá está en todo lo que hacemos», dijo, y la respuesta fue un parche. Pero funcionó. Marta asintió con una seriedad que sorprendió a Alejandro. Apretó la mano de su hermana, como si juntas pudieran sostener una barca pequeña en medio de la marea. La barca, en su imaginación, estaba hecha de palabras y de harina y de risas que retumbaban en las olas. Isabel, había dicho un médico tan seco una vez, se fue una mañana de febrero que olía a cobre y a combustible. Fue pronto, demasiado pronto. Había un registro de fechas en su memoria que él ya no enumeraba, porque la cifra era una herida que no terminaba de cicatrizar. En la pared del salón, el lienzo de Isabel aguardaba, clavado en el caballete, un paisaje marino a medias, con brochazos atrevidos que cortaban la luz. Las pinturas de Isabel siempre parecían tener la mitad de una sonrisa escondida entre los colores. Alejandro se acercó sin pensarlo. Observó la paleta seca y las mezclas de azules que algún día ella había admirado en la costa. Tocó distraído la esquina del marco. No se atrevió a terminarla. No podía, pensó, apropiarse de lo que ella había dejado a medias. Así que lo había dejado como un objeto de culto, el trabajo incompleto, la promesa suspendida. Pero aquella noche, mientras la brisa golpeaba las contraventanas y las niñas terminaban su sopa en silencio, una voz en el pasillo interrumpió la liturgia de la casa. La puerta no había sonado como un golpe, sino como una notación musical, suave, respetuosa. Lucía corrió a abrir, y en el umbral apareció Marisa, con una cesta colgada del brazo y el cabello recogido en un moño práctico. Marisa era la vecina de la casa de al lado, una mujer reservada que trabajaba en la biblioteca del pueblo y que tenía la costumbre de guardar recetas de pan en los bolsillos. Sus ojos, cuando se encontraron con los de Alejandro, mostraron una comprensión que no necesitaba palabras. Traía consigo un pan redondo de masa madre, aún tibio. El olor se escurrió por la estancia como si quisiera borrar un poco de la gravedad. «No quise molestar»,
dijo Marisa, como si la palabra molestar pudiera medir la osadía de su presencia. Hace pan de más y pensé que a estas horas, con el viento, un pan caliente no hace daño a nadie. Lucía puso cara de súplica y Marta empujó al padre con el pie hasta la cocina. «Quédate, por favor», dijeron a coro, y la súplica fue más poderosa que la educación silenciosa que Alejandro creía deber mantener. Marisa entró. No tomó posesión del espacio. Se movió con la discreción de quien ha habitado otras pérdidas y ha aprendido dónde colocar los miedos. Habló con las niñas sobre las conchas que habían encontrado en la playa. Preguntó con generosidad por el curso de las clases. Dejó caer una anécdota sobre un autor que había enseñado a los niños a escuchar la lluvia. Alejandro, que quería mantener las murallas levantadas, se encontró escuchando sin querer, mirando cómo la presencia de la mujer hacía que las sombras se rehicieran en la casa. No fue una invasión, fue más bien una llave que giró en una cerradura oxidada. Marisa, sin prisa, se apoyó en la mesa y cortó el pan con un cuidado que parecía un gesto de respeto. Compartió una miga con Marta y otra con Lucía. Las niñas comieron con el tipo de hambre que solo se desarrolla en la ausencia de excesos. Entre bocado y bocado, la conversación rodó hacia la pintura de la pared. Marisa la miró con ojos sagaz y pronunció una palabra sencilla: hermosa. Alejandro sintió el empuje del orgullo y a la vez la punzada de culpa. Era de ella, dijo, la voz apenas un hilo. Sí lo era, repitió Marisa, y en su tono no hubo curiosidad malsana ni discurso compasivo. Hubo, en cambio, la calma de quien reconoce una verdad. Hay obras que pertenecen a alguien y, sin embargo, siguen hablándole a los vivos. Marisa no se quedó a cenar. No era su costumbre permanecer hasta que las sombras pesaran de más. Se levantó a tiempo, como quien no quiere cerrar una puerta que pueda todavía abrirse en otra ocasión, y se despidió con una promesa implícita: volvería. Alejandro la vio irse con la linterna balanceándose en la oscuridad, y en el silencio que siguió la casa, pareció respirar una vez más con menos dificultad. Aquella noche, después de acostar a las niñas, Alejandro se quedó a solas con el lienzo y con el pan ya frío sobre la mesa. Cortó una rebanada y la probó sin darse cuenta de que el pan sabía a algo que no era solo grano, sabía a cercanía, a manos que habían amasado en la semana y que no se habían rendido al frío. Los días siguientes, Marisa volvió. Trajo recetas simples, una mermelada de naranja amarga, una sopa con albahaca, y la forma de preguntar por Isabel sin tratarla como un trofeo de duelo. Enseñó a las niñas a doblar la ropa con una precisión graciosa y a Alejandro a observar sin que el recuerdo le hiciera daño. No pretendía acelerar la curación, se limitaba a permanecer, a prestar la calma. La presencia de Marisa era un hilo que se tendía a través del hogar, una costura que cosía lo que el tiempo había deshilachado con rudeza. Pero no todo era reparación. El pueblo, con su lengua larga y su memoria de patio, no fue indiferente a los cambios. En la panadería algunos clientes murmuraban cuando Alejandro pasaba, y una vecina que antes le saludaba con la mano, ahora se limitaba a un movimiento esquivo. «Hay quienes hablan», dijo Lucía una tarde, sin levantar la vista del dibujo que trazaba en la mesa. Marta, que a veces parecía más sabia que su edad le permitía, dijo: «No les importa. Nosotros sabemos». Alejandro quiso creer en la inocencia de sus hijas, quiso permitirse la certeza de que el mundo no sería tan mecedor de juicios como parecía. Pero la duda es una marea que sube sin permiso y se instala en los huesos. Fue entonces cuando un comentario llegó a oídos de su madre, que vivía en la ciudad y que, en su intento de proteger, amplificó. «Alejandro», le dijo en una llamada con voz contenida, «me contaron que te ven mucho con la vecina. Ten cuidado con lo que dicen». Alejandro apretó el teléfono contra la oreja, oyó la preocupación en la línea y entendió que la preocupación venía de un lugar de amor, pero también de miedo. Le dolió. No porque alguien murmurara, eso, pensó, era inevitable. Le dolió porque entre los murmullos se instalaba la idea de que la memoria debía ser guardada como un relicario hermético, inamovible. Isabel había pedido otra cosa en sus últimas horas, o así se lo había dicho sin pronunciar fecha alguna.
Déjalas ser felices. Le había susurrado en una voz que se parecía a una canción antigua. Esa noche Alejandro despertó con la casa helada a su alrededor. El viento había barrido con más fuerza, y la luz de la luna bañaba la sala en tonos grises. Caminó hasta el caballete y se quedó mirando el lienzo de Isabel. Era como siempre bello y a medias. Se preguntó qué significaba serle fiel. ¿Guardar todo tal cual? ¿Inmóvil, para que el tiempo no profanara la memoria? ¿O dejar que la memoria acompañara la vida, como se hace con las plantas que se podan para que vuelvan a crecer? Se sentó en la silla que daba la espalda al caballete y, por primera vez en mucho tiempo, pensó en tocar la paleta. No lo hizo esa noche. Se quedó con la paleta en la cabeza como un pensamiento tímido. A la mañana siguiente, las niñas entraron a la cocina, con la ropa marchita de la playa y los ojos llenos de secretos. Lucía anunció que la maestra había pedido a los niños que dibujaran la palabra hogar en una hoja. Yo la dibujé con la casa y el mar, dijo. Y mamá, y una silla vacía. Alejandro tragó la saliva. Marta, por su parte, había dibujado un bote pequeño y una cuerda que lo ataba a la orilla, como si la cuerda fuese lo único que evitaba que el bote se perdiera entre olas frías. Alejandro, que hasta entonces había vivido como quien soporta una tempestad, sin moverse de su puesto, comenzó a sentir una fisura interna, no una ruptura, sino una posibilidad de paso. Marisa había puesto una vela en la ventana una tarde sin que él lo pidiera. Una luz pequeña que decía, sin palabras, que había compañía en el mundo. El pan, las conversaciones sobre libros, los pequeños gestos fueron sumándose, como piedras colocadas con paciencia para un camino que no estaba del todo trazado. Y aunque el rumor del pueblo seguía zumbando en las esquinas, dentro de la casa la tierra empezaba a humedecerse de nuevo. El fin de la primera parte de esa historia no llegó con una catástrofe ni con una gloria, llegó con una rendija. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba el techo en un tambor suave y las niñas dormían la siesta, Alejandro se encontró acercándose al caballete con una taza de té en la mano. Notó el olor a aceite y a barniz, y por un instante tuvo la impresión de que Isabel estaba en la habitación, inclinada sobre la obra, corrigiendo una pincelada. La casa no había cambiado de sitio, seguía la misma mesa, el mismo ventanal, pero algo en la manera en que respiraba había mudado. El aire admitía la posibilidad de que el pasado conviviera con el presente sin que uno ahogara al otro. Apoyó la taza y, quitando el polvo de la paleta, alargó la mano con movimientos cautelosos que parecían pedir permiso, no para terminar el cuadro, sino para entender si era permitido volver a tocar los objetos que Isabel había amado. La madera del caballete no se negó ni se ofreció. Simplemente estuvo allí, como siempre. Alejandro llevó la mano al pincel más cercano y sintió en el tacto una conversación muda con quien lo había usado antes que él. No fue un momento de decisión heroica, sino un gesto sencillo. Acercar el pincel al lienzo y dejar que la cera de la pintura nueva se mezclara con la vieja. Las huellas de Isabel siguieron siendo claras, su trazo, su color, su forma, pero ahora había un trazo de más, tímido y respetuoso, que parecía preguntar si podía acompañar. Era en apariencia una ofrenda mínima. Dentro de la casa, el pan de Marisa había dejado migas en la mesa, y las niñas se despertaron con la luz filtrada por la lluvia. Lucía vio al padre junto al lienzo y sonrió sin palabras. Marta estiró la mano y colocó una mancha de color junto a la pincelada nueva, como si quisiera dejar su firma. Alejandro dejó que las niñas tocaran y pintar. Las dejó integrar el recuerdo en movimiento, no inmóvil. Afueras, el pueblo seguía susurrando. Adentro, algo se movía despacio. Una brizna de vida que llamaba para que la fueran desenrollando con cuidado. La casa no dejaba de ser un lugar de memoria, pero ya no era exclusivamente eso. Había por primera vez desde hacía demasiado tiempo una invitación a habitarla. Una invitación que, en su modestia, prometía días simples, pan compartido, pintura salpicada en pequeñas manos, risas que recuperarían velocidad. Alejandro miró la ventana y vio la línea del mar. Allí, más allá del horizonte, algo parecido a la calma se
perfilaba con la forma de un posible mañana. Se permitió un pensamiento, apenas un soplo. Quizás el amor no se divide, sino que se agranda. Y en ese pensamiento encontró un miedo más humano. El miedo a que no todos comprendieran, pero también la certeza de que sus hijas ya sabían cómo amar sin arrodillarse ante la pérdida. La lluvia siguió. La casa, por primera vez en mucho tiempo, no sonó a sepulcro sino a taller. Y en esa música tenue, Alejandro colocó la taza en la mesa y, sin hacer ruido, dejó que la historia continuara. La noticia corrió por el pueblo como corren siempre las cosas que no deberían correr, sin pruebas, sin pausa, sin compasión. A la semana siguiente, del día de lluvia en que Alejandro dejó una pincelada tímida sobre el lienzo de Isabel, el murmullo ya había tomado forma de sentencia en labios ajenos. «Dicen que el pintor ya tiene compañía», murmuraron dos ancianas en la pescadería. «La bibliotecaria». «Sí, la morena esa. Muy pronto todo, ¿no?», respondió otra, con el tono ácido de quien vigila la felicidad ajena, como si fuera un delito. Al principio, Alejandro fingió no escuchar. Fingió que la voz que llevaba dentro, esa mezcla de culpa y de lealtad malentendida, no se alteraba con cada palabra que se filtraba desde los pasillos del mercado y las esquinas donde la sal se pegaba a las paredes. Pero fingir no eliminaba el peso. Las niñas, sin querer, absorbían también los ecos. Marta llegó un día del colegio con la mirada hundida. «Me preguntaron si tú querías que mamá se olvidara», confesó con una voz que parecía demasiado pequeña para contener tanto daño. Lucía se adelantó a responder, abrazando a su hermana con fuerza. «No importa lo que digan», afirmó con valentía quebrada. Y Alejandro sintió cómo su corazón se partía, una vez más, en la grieta que nunca dejaba de abrirse. Esa tarde, tras recoger a las niñas, decidió llevarlas al Faro Viejo, donde la tarde caía lenta y el viento parecía borrar todas las palabras feas que se decían abajo, en el pueblo. Allí, en las rocas húmedas, las pequeñas corrieron mientras él observaba el oleaje. Las olas eran impredecibles, igual que la vida desde la muerte de Isabel, igual que el rumbo que estaba empezando a tomar sin haberlo buscado. «Papá», llamó Lucía desde un saliente de piedra. «¿Tú crees que mamá se enojaría si estamos, no sé, un poco contentas?» La pregunta cayó como un golpe seco. Alejandro se acercó y las tomó de la mano. «Su mamá quería una cosa más que cualquier otra», dijo despacio, sintiendo cómo las palabras se abrían paso entre la culpa y la ternura. «Quería que ustedes vivieran, que fueran felices, que no se quedaran quietas en el dolor». Marta lo miró fijamente, como si buscara la verdad no en sus palabras, sino en su respiración. «¿Y tú?», y preguntó con su franqueza habitual. «¿Tú también puedes estar un poco contento?». Alejandro tragó saliva, miró el mar, miró el recuerdo de Isabel en cada ola. «Estoy aprendiendo», respondió. Aquella noche, después de acostarlas, encendió la lámpara y se quedó sentado frente al cuadro. La pincelada que había añadido seguía siendo una intrusa, pero ya no parecía un sacrilegio. La observó durante largos minutos, como quien contempla un mapa nuevo y quiere entender los caminos posibles. Fue entonces cuando un golpecito suave sonó en la puerta. Abrió sin pensar demasiado, y Marisa estaba allí, con un tarro de compota de Mince manzana y una expresión que intentaba no revelar incertidumbre. «Sé que es tarde», dijo con un hilo de voz, «pero las niñas me mencionaron algo sobre un ejercicio del colegio, y pensé que quizá necesitarían esto». Alejandro la dejó pasar. La casa parecía distinta cuando ella entraba. La madera parecía emitir un calor tenue, como si reconociera compañía. Marisa se quitó la bufanda y caminó hasta el caballete. No tocó nada, se limitó a mirar. «Ha cambiado», dijo. Alejandro sintió un rubor extraño. «No puedo terminarlo», confesó. «No debería. No me pertenece». Marisa se volvió hacia él, con esa serenidad que era casi un abrazo sin contacto. «Nadie te está pidiendo que lo termines, solo que no lo conviertas en una tumba». Él no supo qué responder. Las palabras se quedaron suspendidas entre los dos, como polvo iluminado por la lámpara. Marisa dejó la compota sobre la mesa y se disponía a irse cuando él la detuvo con un gesto involuntario.
Perdona si te he hecho sentir que no eres bienvenida. A veces me cuesta saber cómo hacer las cosas sin que parezca que traiciono algo que todavía duele. Ella lo observó con una tristeza suave, no por él, sino por el mundo que no sabía ver la diferencia entre recordar y encadenarse. Alejandro, dijo entonces, no tienes que justificarte conmigo. La vida no borra lo que amamos, solo encuentra un lugar distinto para ponerlo. Las niñas, atraídas por el rumor de voces, se asomaron al pasillo y corrieron a abrazarla. Marisa sonrió y aceptó la ternura como se acepta un regalo frágil, con ambas manos. Se quedó un rato más, ayudando a Marta a terminar un dibujo y escuchando a Lucía leer un párrafo de un cuento. Cuando finalmente se marchó, Alejandro la acompañó hasta la puerta. El aire de la noche traía olor a algas y a promesas que uno teme decir en voz alta. «Buenas noches», dijo Marisa, aunque su mirada parecía preguntarle si él quería decir algo más. Alejandro no lo dijo. No todavía. Cerró la puerta con cuidado y apoyó la frente en la madera. Sabía que algo estaba cambiando, pero también sabía que el pueblo no lo permitiría sin cobrar un precio. No porque Marisa fuese inadecuada, sino porque la gente, temerosa de sus propios duelos, no permitía que otros avanzaran demasiado rápido. Esa misma noche soñó con Isabel, no como un reproche, sino como una foto movida, llena de luz. Ella no hablaba. Lo miraba con una expresión que siempre había tenido el poder de desarmarlo. Una mezcla de ternura y firmeza, como cuando le dijo que no dejara que las niñas le temieran al mar. Al despertar, las niñas ya estaban preparando tostadas. Marta había puesto 2 platos en la mesa, y un tercero. «Es para Marisa», dijo sin mirar al padre, como si fuera evidente. «Dijiste que podíamos invitarla hoy para ayudar en la maqueta del colegio». Alejandro iba a corregirla, iba a decir algo sobre no apresurarse, sobre dejar espacio, sobre pensar bien las cosas. Pero las palabras se disolvieron cuando vio el entusiasmo sincero en sus ojos. «Está bien», dijo finalmente. Marisa llegó al mediodía, con un cuaderno bajo el brazo y la frescura de quien quiere traer luz sin imponerla. Las niñas la arrastraron a la mesa de trabajo. Ella las ayudó a construir un pequeño faro de cartón, idéntico al que habían visitado con su padre. Había risas, recortes, gotas de pegamento, y Alejandro observó la escena desde la cocina con una mezcla de temor y gratitud. El temor era un viejo conocido. La gratitud, en cambio, era nueva y le pesaba en el pecho como algo que aún no sabía sostener. Pero la paz no duró. Esa misma tarde, cuando Marisa se marchó, una vecina se presentó con cara de mártir. Era Clara, la dueña de la tienda de tejidos. «Alejandro, te lo digo porque te quiero bien», empezó con tono paternal. «La gente anda hablando, y uno tiene que cuidar la memoria de los que ya no están, sobre todo por las niñas». Alejandro sintió como el mundo se angostaba. Su pulso latió en las sienes. No quiso discutir, no quiso gritar. Solo cerró la puerta y se apoyó de nuevo en ella, como si el peso de los comentarios fuese suficiente para quebrarla. Esa noche, la casa volvió a sentirse como antes. Silenciosa, contenida, demasiado grande para 3 personas. Lucía cenó sin apetito. Marta dibujó en un rincón, algo que Alejandro no logró distinguir hasta más tarde. Era un cuadro, no de la casa, no del mar. Era él, y junto a él 2 figuras pequeñas, y detrás de ellos una mujer sin rostro, con un vestido azul. No era Isabel, tampoco era Marisa, era Esperanza, una presencia incompleta, como si Marta hubiera querido dibujar un lugar al que aún no sabía ponerle nombre. Alejandro apagó la luz y se quedó pensando en esa figura. Comprendió que las niñas no estaban dividiendo su amor, lo estaban ampliando, dejando espacio. Algo que a él, sin embargo, le costaba terriblemente. Cada paso hacia adelante parecía una traición, cada gesto de felicidad, un acto peligroso. Pero a veces, pensó mientras los grillos cantaban afuera, a veces el miedo no es un aviso, es una frontera. Y las fronteras están hechas para cruzarse. Esa noche, antes de dormirse, tomó una decisión. No sobre Marisa, no sobre el pueblo, sobre sí mismo. Dejó el caballete en medio de la sala, no como un santuario, sino como un puente.
Dejó una silla junto a él, una que no fuera un símbolo, sino un lugar real donde alguien, él, las niñas, o incluso Marisa algún día, pudiera sentarse. El cuadro seguía a medias, el duelo también, pero algo, muy lentamente, estaba aprendiendo a respirar, y aunque fuera apenas un soplo, ese soplo tenía forma de vida, y la vida, cuando encuentra una rendija, siempre intenta entrar. El viento cambió aquella semana, trayendo consigo un frío más seco, como si el invierno, de pronto, hubiese recordado que tenía cuentas pendientes con la costa. Alejandro lo sintió en los huesos cuando salió a encender la estufa del taller al amanecer. La casa dormía aún, las niñas respiraban acompasadas en su habitación, y el silencio, lejos de ser sepulcral como antes, tenía ahora un leve rumor de transición, como si algo dentro del hogar se hubiera despertado demasiado despacio para notarlo. Se preparó un café, lo sostuvo entre las manos y caminó hasta el caballete. La pincelada que había agregado días atrás se veía distinta bajo la luz. Temprana, menos intrusa, más integrada. El cuadro seguía siendo de Isabel, pero parecía por primera vez dispuesto a conversar. Alejandro levantó un pincel, lo sostuvo varios segundos y luego lo soltó con un suspiro. Aún no estaba listo para tomar ese camino sin temblar. Cuando las niñas bajaron, el ambiente ya tenía olor a leña quemada y a pan tostado. Marta se frotó los ojos. Lucía estiró los brazos hacia el techo. Era sábado, y los sábados habían vuelto a ser días donde la casa tenía promesas, no solo obligaciones. ¿Vendrá Marisa hoy?, y preguntó Marta entre mordiscos. Alejandro dudó. No lo sé, no la invité. Lucía frunció el ceño, como si no entender la prudencia de los adultos fuese un defecto difícil de perdonar. Pues deberías hacerlo. Siempre estamos mejor cuando ella está. Alejandro desvió la mirada hacia la ventana. Vamos a ver cómo se da el día. No quería llenarlas de expectativas. Tampoco quería enfrentarse tan temprano a la batalla que libraba por dentro, la que lo arrastraba entre la memoria y lo posible. Ese día decidieron salir a caminar por el pueblo. Las niñas querían comprar papel para un proyecto escolar y Alejandro había hecho una lista breve de cosas necesarias. Al llegar a la tienda de abarrotes, el cuchicheo se hizo palpable. Miradas que antes saludaban, ahora se desviaban con rapidez. Una mujer mayor murmuró algo a otra, que apretó los labios en señal de desaprobación. Lucía lo notó primero. Marta, que siempre era más frágil ante lo no dicho, se pegó a la mano de su padre. Alejandro respiró hondo y siguió caminando. Pero entonces apareció Clara, la misma. Clara que días atrás había venido a su puerta con advertencias envueltas en lástima. Se acercó con su aire de falsa bondad. Alejandro, solo quiero decirte que la gente habla porque te quiere, porque quieren proteger la memoria de Isabel, no porque quieran herirte. Él apretó los dientes. La memoria de Isabel no necesita que la protejan otros. Es nuestra, de mis hijas y mía. Clara suspiró, como quien se cree dueña de la verdad. Pero Marisa, es pronto, ¿no? Demasiado pronto. Lucía dio un paso adelante, con los ojos brillantes de indignación. Marisa es buena con nosotras, y no está reemplazando a mamá. Clara bajó la mirada hacia la niña, como si su atrevimiento fuese un acto incorrecto. Pequeña, a veces no comprenden ustedes. Pero no terminó la frase porque Alejandro interrumpió con firmeza. Basta. Clara. Las niñas salieron de allí con el rostro tenso. Marta tenía los ojos húmedos. Alejandro sintió el peso de la injusticia hundirse en el pecho. Caminó con ellas hasta el malecón y se quedaron mirando las gaviotas. El mar rugía, indiferente a los conflictos humanos. «Papá», dijo Marta finalmente, «¿por qué les molesta que Marisa venga a casa?» Alejandro se acuclilló frente a ella. «Porque algunas personas creen que si seguimos con nuestras vidas, estamos olvidando a mamá. Pero no es verdad. No se olvida a quien se ama». Lucía asintió, abrazando a su hermana. «Entonces no escucharemos lo que digan». Pero Alejandro bajó la mirada. Él sí escuchaba, él sí se dejaba afectar. Y esa grieta, aunque no quisiera admitirlo, empezaba a crecer. Esa tarde, Marisa pasó por la casa sin avisar. Llevaba un par de libros infantiles en las manos y una tímida sonrisa que parecía pedir,
Permiso antes de florecer. Alejandro abrió la puerta y la vio descubrir, de inmediato, el rastro de incomodidad en su expresión. ¿Todo bien?, preguntó. No exactamente, confesó él. Hoy dijeron cosas. Las niñas lo oyeron. Marisa no necesitó detalles. Su gesto se endureció suavemente. Lo siento. Ojalá pudiera evitarles eso. Alejandro negó con la cabeza. No es tu culpa. Pero sí, es difícil. Ella entró despacio. Las niñas corrieron a saludarla, como si su presencia fuera un remedio automático. Marisa se arrodilló para abrazarlas. Lucía habló primero. Hoy dijeron que tú no deberías venir. Marta la imitó, sosteniéndole la mano. Marisa miró a ambas con una ternura que no se disfrazaba de nada. ¿Y ustedes qué piensan?, preguntó. Lucía contestó sin dudar. Que no queremos que te vayas. Esa frase fue un golpe de sol en un día gris. Marisa se puso de pie. Alejandro, si mi presencia os causa problemas, puedo mantener un poco de distancia. Él sintió la frase como un hilo tensado en el estómago. La idea de que Marisa se alejara por culpa de rumores le pareció no solo injusta, sino dolorosa, pero no consiguió decirlo. Su silencio, esa prisión vieja que lo había acompañado desde la muerte de Isabel, habló por él, o más bien cayó por él. Marisa inhaló despacio, y ese gesto fue más triste que cualquier lágrima. Entiendo, dijo finalmente. No quiero causar daño. No quiero que las niñas sufran por mi culpa. Lucía hizo un sonido de protesta, pero Marisa la acarició en la mejilla. No es culpa vuestra, pequeñas. Salió poco después, con un adiós que sonó a despedida contenida. Las niñas corrieron a la ventana para verla alejarse. Alejandro permaneció inmóvil en la sala, sintiéndose de repente como si el frío hubiera vuelto a ocupar cada rincón. La casa, que había empezado a abrirse, parecía encogerse otra vez. Esa noche cenaron en silencio. Marta no comió casi nada. Lucía guardó su tristeza en los hombros, como quien sostiene un abrigo mojado. Cuando se fueron a dormir, Alejandro se quedó solo frente al cuadro. Miró el trazo que había agregado. Ahora parecía fuera de lugar, como si hubiera dado un paso que no se atrevía a mantener. El silencio creció tanto que dolió. Y fue en ese silencio donde la culpa empezó a hablar. No la culpa por haber dejado entrar a Marisa, sino por haber permitido que el miedo la expulsara. Se preguntó qué hubiera querido Isabel, no lo que él creía, no lo que el pueblo exigía, sino lo que ella, con su manera de amar luminosamente, habría dicho. Recordó una frase que ella solía repetir mientras pintaba. El amor no se guarda en estantes, se usa, se mueve, respira. ¿Estaba él honrando su memoria al paralizarse? ¿O la estaba traicionando precisamente por no avanzar? Se quedó así, horas, sin mover un músculo, mientras el faro hacía su barrido lento sobre la bahía. Sabía que tenía que elegir entre dos dolores, el de ser juzgado por otros, o el de negarles a las niñas y a sí mismo la posibilidad de volver a tener luz. A la mañana siguiente, encontró a Marta dibujando en la mesa. Estaba haciendo el mismo dibujo que días atrás. Él, las niñas, y esa figura de vestido azul sin rostro. Pero ahora había agregado algo nuevo. La figura tenía una mano, extendida hacia ellos, como si los llamara. «Mamá quiere que no estemos tristes», dijo Marta simplemente, sin levantar la vista. Ella no quiere que la casa esté sola. Lucía entró en ese momento y añadió. «Y Marisa. Marisa no es mamá, pero tampoco es algo malo». Y se quedó mirando a su padre como quien espera por fin que el adulto entienda lo que los niños ya comprendieron. Alejandro cerró los ojos. Sintió cómo la certeza lo atravesaba con la fuerza tranquila de una ola que llega, inevitable, después de un largo viaje. Tenía que hablar con Marisa. Tenía que pedirle perdón. Tenía que dejar de esconderse detrás del luto y empezar a caminar, aunque fuese con miedo. No para tener una nueva vida igual que la anterior, sino para tener una vida real. Esa misma tarde se puso el abrigo y les dijo a las niñas que volvería en un momento. Bajó por la calle hacia la casa de Marisa, con el viento golpeándole la cara, como si lo empujara hacia adelante. Las dudas seguían allí, punzantes, pero había algo más fuerte, la determinación, tímida, frágil, pero real, de reparar lo que había roto con su silencio. Golpeó a la puerta.
Esperó. Escuchó pasos al otro lado. Cuando la puerta se abrió, Marisa lo miró con un rostro que no ocultaba la herida. No lo invitó a pasar. Esperó. Alejandro inhaló hondo y dijo, con una voz que por primera vez en años salió completa: necesito hablar contigo. Y por primera vez no quiero callarme. La historia, su historia, estaba a punto de cruzar el umbral que él había temido toda su vida, y al otro lado, sin saberlo aún, aguardaba algo mucho más grande que el miedo. Marisa no respondió de inmediato. El viento agitó un mechón de su cabello, y la luz del atardecer trazó una línea dorada entre ambos, como si la tarde estuviera a la espera de su decisión. Alejandro tragó saliva, consciente de que había llegado al borde de algo irrepetible. Ella sostenía la puerta con una mano, sin abrir del todo, como si temiera que, al hacerlo, entrara también el dolor. «Habla», dijo finalmente, con una calma que contenía más cansancio que dureza. Alejandro tomó aire. «Fui injusto contigo y cobarde. Dejé que otros definieran lo que está bien para mí y para mis hijas. Te pedí que entraras, pero en cuanto las voces afuera se hicieron fuertes, me escondí. Te herí sin querer, y aún así, te herí». Marisa lo observó con una mezcla de tristeza y lucidez. «No necesitas explicarme el miedo. Lo conozco. Pero también sé esto. No quiero ser un refugio temporal. No quiero que entres y salgas de mi vida cada vez que el pueblo decida que no debes sonreír». Su voz no tembló. «No merezco eso. Y tus niñas tampoco». Alejandro se pasó una mano por el rostro. «Lo sé». Miró hacia atrás, hacia la calle vacía. «Pero también sé que quiero hacerlo bien. No dejar que otras bocas decidan lo que me está permitido sentir. Y quiero que sepas algo. Las niñas te quieren. Contigo. Respiran. Y no quiero enseñarles que hay que ocultar lo que da luz». Un silencio profundo se estiró entre los dos. Marisa bajó un poco la guardia, apenas lo suficiente para dejar que la vulnerabilidad asomara en sus ojos. «¿Y tú?», preguntó. La pregunta lo atraviesa. «¿Tú respiras conmigo?». Alejandro no retrocedió. «No esta vez». «Sí», dijo sin adornos. «Respiro contigo. Me asusto, sí, pero también respiro». Marisa cerró los ojos un instante, como si necesitara que esa frase se acomodara en algún lugar interno donde las heridas viejas aún palpitaban. Cuando volvió a abrirlos, no había enojo en ellos, solo una cautela suave, la de quien ha aprendido a caminar sobre cristales sin perder la esperanza de encontrar tierra firme. «Entonces entra», dijo al fin, empujando la puerta unos centímetros más. «Pero entra de verdad, Alejandro, no solo con los pies». Él asintió y cruzó el umbral. La casa de Marisa olía a papel viejo y limón. Una vela encendida desprendía un aroma tibio, y sobre la mesa había una taza de té a medio terminar. Alejandro se quedó de pie en la entrada, torpe, sin saber si tenía derecho a moverse. Marisa tomó la taza y la llevó al fregadero. «Dijiste que querías hablar», recordó. Alejandro respiró hondo. «Merezco tu desconfianza, pero quiero que sepas algo más. No vine para convencerte. Vine para decirte que no quiero seguir permitiendo que el miedo decida cómo debemos vivir». Ella apoyó las manos en el borde del fregadero. «¿Y si te equivocas?». «Entonces me equivocaré contigo, no contra ti». Marisa no sonrió, pero algo parecido a un alivio se reflejó en la curva suave de sus hombros. «Supongo que eso es un comienzo». Marisa no respondió de inmediato. El viento agitó un mechón de su cabello, y la luz del atardecer trazó una línea dorada entre ambos, como si la tarde estuviera a la espera de su decisión. Alejandro tragó saliva, consciente de que había llegado al borde de algo irrepetible. Ella sostenía la puerta con una mano, sin abrir del todo, como si temiera que, al hacerlo, entrara también el dolor. «Habla», dijo finalmente, con una calma que contenía más cansancio que dureza. Alejandro tomó aire. «Fui injusto contigo y cobarde. Dejé que otros definieran lo que está bien para mí y para mis hijas. Te pedí que entraras, pero en cuanto las voces afuera se hicieron fuertes, me escondí. Te herí sin querer, y aún así, te herí». Marisa lo observó con una mezcla de tristeza y lucidez. «No necesitas explicarme el miedo. Lo conozco. Pero también sé esto. No quiero ser un refugio temporal. No quiero que entres y salgas de mi vida cada vez que el pueblo
Decida que no debes sonreír. Su voz no tembló. No merezco eso. Y tus niñas tampoco. Alejandro se pasó una mano por el rostro. Lo sé. Miró hacia atrás, hacia la calle vacía. Pero también sé que quiero hacerlo bien. No dejar que otras bocas decidan lo que me está permitido sentir. Y quiero que sepas algo. Las niñas te quieren. Contigo. Respiran. Y no quiero enseñarles que hay que ocultar lo que da luz. Un silencio profundo se estiró entre los dos. Marisa bajó un poco la guardia, apenas lo suficiente para dejar que la vulnerabilidad asomara en sus ojos. ¿Y tú?, preguntó. La pregunta lo atraviesa. ¿Tú respiras conmigo? Alejandro no retrocedió. No esta vez. Sí, dijo sin adornos. Respiro contigo. Me asusto, sí, pero también respiro. Marisa cerró los ojos un instante, como si necesitara que esa frase se acomodara en algún lugar interno donde las heridas viejas aún palpitaban. Cuando volvió a abrirlos, no había enojo en ellos, solo una cautela suave, la de quien ha aprendido a caminar sobre cristales sin perder la esperanza de encontrar tierra firme. Entonces entra, dijo al fin, empujando la puerta unos centímetros más. Pero entra de verdad, Alejandro, no solo con los pies. Él asintió y cruzó el umbral. La casa de Marisa olía a papel viejo y limón. Una vela encendida desprendía un aroma tibio, y sobre la mesa había una taza de té a medio terminar. Alejandro se quedó de pie en la entrada, torpe, sin saber si tenía derecho a moverse. Marisa tomó la taza y la llevó al fregadero. Dijiste que querías hablar, recordó. Alejandro respiró hondo. Merezco tu desconfianza, pero quiero que sepas algo más. No vine para convencerte. Vine para decirte que no quiero seguir permitiendo que el miedo decida cómo debemos vivir. Ella apoyó las manos en el borde del fregadero. ¿Y si te equivocas? Entonces me equivocaré contigo, no contra ti. Marisa no sonrió, pero algo parecido a un alivio se reflejó en la curva suave de sus hombros. Supongo que eso es un comienzo. Cuando volvió a casa, las niñas estaban sentadas en el suelo de la sala, rodeadas de lápices y papeles. En cuanto lo vieron, corrieron a abrazarlo. Marta lo miró con ansiedad. ¿Hablaste con Marisa? Alejandro asintió. ¿Está enojada?, y preguntó Lucía. Estaba dolida, respondió él con honestidad. Pero hablamos, y vamos a intentar hacerlo bien. Ambas niñas se lanzaron sobre él con esa alegría que solo los niños pueden sentir, cuando sienten que el mundo, por un momento, respira bien. Alejandro cerró los ojos y las abrazó fuerte. Ese abrazo, comprendió, era la medida exacta del camino que estaba eligiendo. Esa noche, antes de dormir, Marta dejó un dibujo al lado del caballete. Era el mismo barco pequeño que había dibujado tantas veces. Pero ahora, no estaba atado a la orilla, estaba navegando. Para que no te olvides que podemos movernos, dijo. Alejandro sintió que el pecho se le abría en un dolor dulce. Dejó el dibujo junto al cuadro de Isabel, no como un reemplazo, sino como una continuación. Los días siguientes fueron suaves y tensos a la vez. El pueblo seguía murmurando, pero ya no los atrapaba del mismo modo. Cada vez que una mirada se alzaba con juicio, las niñas se tomaban de la mano. Y Alejandro recordaba sus propias palabras, no enseñarlas a ocultar la luz. Marisa, por su parte, no apareció durante 2 días, hasta que un miércoles por la tarde, justo cuando el sol se deshacía en naranja sobre la bahía, llamó a la puerta. Lucía corrió. Marta tropezó con una alfombra en su prisa, y cuando abrieron, la mujer estaba allí, con un cuaderno nuevo bajo el brazo y una expresión franca. «Vengo a ayudar con el faro», dijo simplemente. Las niñas gritaron de alegría. Alejandro la miró desde la mesa. Los ojos de Marisa eran claros, pero no ingenuos. Tenían la comprensión exacta de quién ha sido herido, y aún así decide tender puentes. Él lo entendió al instante. No era una segunda oportunidad, era una construcción nueva, desde cero, pero con memoria. Los fines de semana volvieron a llenarse de risas, de recortes, de historias. Pero ahora, todo tenía una textura diferente. No había prisa, no había expectativas, solo presencia. Una tarde, mientras las niñas preparaban un chocolate caliente, Marisa se acercó al caballete y miró el lienzo. ¿Puedo?, preguntó.
Alejandro dudó apenas un segundo. Sí, ella tomó una pequeña brocha y añadió una línea suave a la esquina del cielo pintado, una línea luminosa, como un amanecer tímido. Alejandro la observó. No era un gesto de apropiación, era un gesto de compañía. Isabel pintaba así cuando estaba tranquila, dijo él. Marisa asintió. Entonces ojalá que este cuadro encuentre tranquilidad también. Él se quedó en silencio. Había amor en ese comentario, pero no un amor que reemplazara, un amor que acompañaba. Una semana después, algo inesperado ocurrió. Una tormenta azotó el pueblo. Las nubes se derramaron sobre la costa con furia y los truenos hicieron vibrar las ventanas. Lucía se asustó. Marta lloró. Alejandro se movía de un lado a otro, tratando de asegurar las puertas. De pronto alguien llamó. Era Marisa, empapada, con un impermeable azul. Las niñas se asustarán menos si estoy aquí, dijo simplemente. Y lo estuvo. Se quedaron todos en la sala, las niñas abrazadas a ella. Alejandro mirando cómo la presencia de esa mujer parecía calmar incluso a la tormenta. Afuera los relámpagos abrían el cielo. Adentro, un pequeño refugio se formó sin que nadie lo ordenara. Cuando el viento por fin se calmó, Marisa se levantó para marcharse. Pero Lucía la sostuvo de la mano. «Mamá no está», dijo la niña, «pero tú haces que la casa no esté tan vacía». Marisa se arrodilló. «Yo no soy tu mamá, Lucía». «Lo sabemos», respondió Marta. «No te pedimos que seas ella. Te pedimos que estés». Ese fue el momento en que Marisa rompió. Lágrimas silenciosas cayeron sin resistencia. Alejandro miró esa escena. Las niñas abrazando. El dolor compartido, la luz tenue sobre la pared. Y sintió que algo que llevaba años inmóvil, finalmente respiraba. Se acercó despacio. Puso una mano en el hombro de Marisa. No para poseer, sino para acompañar. Ella levantó la mirada. Y en ese instante, sin palabras, se entendieron. No estaban borrando el pasado. No estaban reemplazando nada. No estaban corriendo hacia un final fácil. Estaban construyendo. Meses después, la primavera llegó con un olor suave a algas nuevas. El cuadro de Isabel seguía en su sitio. Pero ya no era un altar. Era un puente. El dibujo de Marta, el barco navegando, estaba enmarcado junto a él. Y la casa ya no era un museo. Era un hogar vivo. Esa tarde prepararon una comida sencilla. Pan, sopa, pescado. Invitaron a Marisa. Ella llegó con flores. Las niñas las pusieron en un frasco sobre la mesa. Alejandro, antes de sentarse, miró una silla vacía cerca del ventanal, la misma que había sido símbolo de luto tanto tiempo. Se acercó y la tocó con suavidad. No la retiró, no la llenó, solo la reconoció. Luego volvió a la mesa. Las niñas se tomaron de las manos. Marisa también. Alejandro cerró los ojos y dio gracias. No por reemplazos, no por olvidos. Dio gracias por la vida que volvía, por el amor que cabía sin desplazar, por el hogar que renacía, por la mujer que había llegado con pan en una noche gris, por las niñas que habían tenido más valentía que él, y por la memoria de Isabel, que seguía presente, no como una sombra que paraliza, sino como una luz que acompaña. Cuando abrió los ojos, vio 3 rostros mirándolo, 3 presencias vivas, 3 razones para seguir adelante. La silla vacía seguía allí, pero ya no dolía. Era parte de la historia, no su cárcel. Alejandro sonrió. Por primera vez en años, la sonrisa no salió rota. Y así, sin dramatismos, sin fuegos artificiales, con pan, flores y manos unidas, la casa aprendió a ser familia otra vez. Una familia distinta, incompleta en una forma, completa en otra. Una familia que no olvidaba, pero que por fin vivía.